continuación describiremos las diferentes etapas del conflicto armado en Colombia planteadas por el autor Jonathan Calderón Rojas en el 2016. La exposición está a cargo de Geraldine Reyes y quien les habla Ángela Venegas. Para iniciar, el autor define conceptos básicos como lo son el conflicto armado, en donde es entendido como el desencadenamiento de violencia directa con grandes violaciones de los derechos humanos y de los postulados del derecho internacional humanitario. Asimismo, define la justicia transicional como un conjunto de mecanismos y herramientas que permiten hacer frente a un legado de graves y masivas violaciones de derechos humanos que implican la necesidad de integrar elementos para poder garantizar tanto la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En cuanto al posconflicto, lo define como aquella etapa que se inicia después de la firma de un acuerdo de paz y que en el caso de Colombia se da a través del acuerdo de paz de La Habana, y es allí donde pues surge el posconflicto como una etapa donde no termina el conflicto, sino que inicia la búsqueda de la verdadera paz que sea duradera y estable. Después de esto define la violencia como en dos partes. La primera es violencia política y la segunda violencia cultural, donde la violencia política se entendía como aquellos hechos que configuran atentados contra la vida y la integridad y la libertad de las personas producidos por el abuso de autoridad de agentes del Estado. Y la cultural es aquella en donde se normaliza la violencia como un mecanismo para resolver los conflictos. En el texto, el autor utiliza la dimensión triple de Galtung, en donde él dice que se divide en violencia directa, violencia estructural y cultural. La primera, que es la directa, es la que dice él que es más evidente y su manifestación puede ser física, verbal o psicológica. Seguido de esto está la estructural, en donde dice que esta es intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos. Y por último la cultural, en donde pues abarca todos los aspectos culturales en el sentido simbólico de la experiencia humana y que pueden utilizarse para justificar o legitimizar la violencia directa o estructural. En cuanto a la etapa inicial, llamada por el artículo Intensidad del conflicto armado colombiano, de la escalada a la desescalada del conflicto, en esta etapa la investigación comprende el surgimiento de las nuevas organizaciones armadas en Colombia, las cuales desafiaron el poder del Estado colombiano con el fin de abrirse camino para una nueva política violenta. Esta fase está aún vigente y solo terminará en el momento en el que se llegue a un acuerdo definitivo entre el gobierno y la totalidad de los grupos insurgentes armados en Colombia. En esta etapa, el conflicto armado integra varias características y elementos propios que, de acuerdo con Entelman, está atravesado por el estudio de 8 puntos básicos. El primero, los actores directos e indirectos que intervinieron en el conflicto. El segundo, las percepciones de los actores frente al conflicto. El tercero, la dimensión del conflicto. El cuarto, el poder de los actores en el conflicto. El quinto, el mapa de los actores en el que se relacionan los niveles de poder y el interés de cada actor en solucionar el conflicto pacíficamente. El sexto, la distribución del poder entre áreas. El séptimo, la intensidad y la escalada del conflicto. Y por último se encuentra el octavo punto, que son los paradigmas de paz utilizados por los actores para la solución, regulación, gestión y resolución. El análisis de estos puntos permite un mayor entendimiento del conflicto estudiado. Sin embargo, en el conflicto armado actual se aplican específicamente los puntos 1, 3 y 7, debido a que son los que logran analizar de manera más detallada la intensidad del conflicto armado en Colombia. En cuanto a la dimensión del conflicto armado colombiano, se encuentran dentro de los datos generales el hecho que más provoca víctimas, que es el desplazamiento, con 6.044.151 víctimas. Le sigue el homicidio y por último la desaparición forzada. Los principales territorios afectados han sido Antioquia, Bolívar y Magdalena. Y dentro de la intensidad de escalada se encuentran los análisis de picos altos y picos bajos de la violencia directa. Ahora surge la etapa intermedia, que es el diálogo de paz, que inicia con estas negociaciones en La Habana y termina con la firma del acuerdo de paz. Este se caracterizó por ser de corta duración y que se logró pues de manera inmediata con la firma y referendación del acuerdo de paz. Aquí el autor plantea un interrogante, que es qué motivó a las FARC y al gobierno nacional a establecer un canal de diálogo en búsqueda de la paz, y plantea la respuesta dada por González, quien afirma que se da porque las fuerzas militares crean una nueva estrategia de combate contra los guerrilleros y esta estrategia pues permite recuperar y crear una nueva fase ofensiva, y también pues que el plan ofensivo de las FARC es frustrado y también ellos se sienten ya imposibilitados de lograr un triunfo definitivo.
Entonces, a partir de esto llegan a la conclusión de que el único camino para poder lograr la resolución del conflicto es el diálogo y la búsqueda de la paz. A partir de ello se basan en el modelo planteado de resolución de conflictos planteado por Fisher, Uri y Patton, quien se basan en 4 puntos, que son las personas, los intereses, las opciones y los criterios, en donde a partir de ello pues se desarrollan y se llevan a cabo los diferentes diálogos en La Habana. También utilizan o llegan a 6 puntos en común. El primero de ellos es la construcción de la paz, que es un asunto netamente de la sociedad en conjunto. Seguido de esto, el respeto por los derechos humanos, también el derecho económico como justicia social y armonía con el medio ambiente. Seguido de esto, pues el desarrollo social con equidad y bienestar. También que Colombia esté en paz y desempeñe un papel activo y soberano a nivel regional y mundial. Y por último, que se amplíe la democracia como condición para lograr bases sólidas de este proceso de paz. Asimismo, a medida que avanzaron los diálogos en La Habana, se concretaron 6 puntos importantes en cuanto a los aspectos como el tema agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas y referendación de los acuerdos. En cuanto a la etapa final del conflicto al posconflicto, después de la firma de un eventual acuerdo de paz con todos los grupos guerrilleros, incluidas las FARC y el ELN, se finaliza con la etapa intermedia del conflicto armado en Colombia y se inicia una nueva etapa caracterizada por el tránsito del conflicto al posconflicto, conocida como la etapa final del conflicto. Existen innumerables retos y desafíos para lograr que sea exitosa y definitiva en la construcción de una paz duradera y estable. Se analiza esta etapa a partir de 2 consideraciones. En primer lugar, el reto que impone la construcción de un modelo de justicia transicional apropiada para Colombia, y en segundo lugar, el reto existente para lograr la transformación del conflicto y la reconciliación nacional. En cuanto a la transformación del conflicto colombiano, la etapa final o posconflicto tiene como reto adicional transformar el conflicto en paz. Con la firma eventual acuerdo de paz en Colombia, se daría inicio a un largo camino para construir la paz, una tarea que tardará un largo tiempo e implicará una inversión económica y social considerable, y que para transformar un conflicto es necesario acabar con todos los tipos de violencia e iniciar un largo proceso que implica una reconstrucción, una reconciliación y una resolución. Por lo que surge una interesante pregunta, la cual es: ¿cuál es el modelo más apropiado para Colombia? Pues en Colombia se debe construir un modelo propio y diferenciado de justicia transicional que tome como base los diferentes procesos de justicia transicional que se han gestado en el mundo y que sirvieron en su momento de guía y de aprendizaje. Para esto se resaltan 2 aspectos importantes, los cuales son los perdones responsabilizantes y las transiciones democráticamente legítimas, que se dan a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que plantea en la Ley 1448 de 2011, y a través de la Ley de Justicia y Paz, la cual es la 075 de 2005, y el marco jurídico para la paz, que según la lectura se encuentra en curso.